activa, ¿sí? Porque si no nos hacemos eco. Bueno, acá lo que yo les muestro son los estados contables que recién estábamos hablando de ellos para poder completarlos, ¿sí? Alberto recién me preguntaba de cómo los teníamos que completar. Lo que vamos a armar primero va a ser el estado de situación patrimonial, que lo vamos a hacer con el asiento de cierre de las cuentas patrimoniales. Es decir, que todas las cuentas patrimoniales tienen que estar en este estado. ¿Cómo lo vamos a armar? En función de los rubros. Recuerden que tienen que tener a mano el plan de cuentas. ¿Por qué? Porque el plan de cuentas está dividido primero por cada elemento patrimonial, activo, pasivo, patrimonio neto, y luego por cada elemento patrimonial, el rubro, y luego las cuentas. Por ejemplo, primero tenemos activo. Dentro del activo lo subdividimos en activo corriente y activo no corriente. Recuerden que el activo corriente eran todos aquellos bienes o derechos que se iban a convertir en dinero hasta 12 meses posteriores al cierre de ejercicio. Y luego tenemos los rubros. El primer rubro es caja y bancos. ¿Qué valor es el total que tenemos acá, por ejemplo? Es cuando hemos sumado el saldo de la cuenta caja, el saldo de la cuenta Banco Nación cuenta corriente, el saldo de fondo fijo, el saldo de moneda extranjera, todo lo que está relacionado con la caja y con el banco. ¿Se entiende? Luego, por ejemplo, en inversiones ustedes no tienen ninguna, pero si hubieran tenido ustedes un plazo fijo, termina siendo una inversión. En créditos por venta son todos los derechos de cobro que ustedes tienen hasta un año posterior al cierre de ejercicio porque es activo corriente. ¿Quiénes estarían acá dentro? Los deudores por venta, los deudores morosos que consideramos que vamos a cobrar dentro del año siguiente. Los deudores en gestión judicial que creemos que el juicio solamente va a durar hasta un año, porque ya si supera ese plazo, vamos a tener que agregarlo dentro del activo no corriente, donde dice otros créditos, ¿sí? Porque también son derechos de cobro, pero ese derecho de cobro supera el límite establecido para considerarlo activo corriente. Luego en otros Profe, créditos, ¿podría explicar esa última parte? Creo que no eh, lo entendí bien. lo de los deudores en gestión judicial. Sí, justo lo que estaba contando en la última parte, profe. Bien, los deudores en gestión judicial, aquellos. Yo igualmente les voy a poner el plazo para que ustedes consideren si es activo corriente o no corriente. Si ustedes tienen a una persona que es, esperen que vamos a dar acceso, ahí está. Si ustedes consideran que tienen una persona que está en juicio y que creen que pueden llegar a ganar el juicio al año siguiente, una vez finalizado el ejercicio económico, se va a considerar un activo corriente porque está dentro del plazo. Ahora, si ustedes tienen un deudor en gestión judicial y ese juicio supera el año, es decir, que ese juicio va para 2, 3 años, ya lo vamos a considerar un activo no corriente y lo vamos a ubicar dentro del rubro otros créditos. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Sí, ahora sí. ¿Sí? Bien, Sí. luego, dentro del activo corriente tenemos el rubro bienes de cambio. Los bienes de cambio son todos aquellos, valga la redundancia, bienes que yo tengo para destinarlo a la venta. En una empresa comercial sería toda la mercadería. En una empresa industrial va a ser la materia prima, los productos en proceso, los productos terminados. Todos estos bienes que luego van a estar destinados a la venta se consideran bienes de cambio. El saldo total que nos dé va a ir dentro de lo que es el rubro bienes de cambio. ¿Qué hacemos luego? Sumamos todos los rubros que están dentro del activo corriente y me va a dar un subtotal del activo. Luego, activo no corriente y hacemos lo mismo. Dentro de cada uno de los rubros vamos a colocar el monto total. Otros créditos ya se los expliqué, pasemos a bienes de uso. Los bienes de uso son aquellos bienes que la empresa tiene para utilizarlo, no para venderlos. Entonces, si nosotros tenemos un rodado, el valor del rodado tiene que ir dentro de bienes de uso, pero tenemos que restarle la amortización acumulada, porque es complementaria de este bien de uso. Y ahí vamos a colocar el monto total. Otros activos, acá podemos tener todo lo que son las marcas, las patentes, que no los hemos visto este año y es un tema del año que viene, ¿sí? Hacemos un subtotal del activo no corriente, ¿sí? Sumamos
Y luego vamos a volver a sumar el total del activo corriente más el total del activo no corriente y voy a obtener el resultado final del activo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿O sí? Yo por mi parte no. Muy bien. Los demás están mudos. Mira, los he dejado mudos en esta clase. No, yo creo que más que nada, por ejemplo, a mí me cuesta el tema de las cuentas, o sea, identificar cuál va en cada parte para no hacer lío, digamos, eso es lo que me cuesta a mí, pero bueno, tengo el plan de cuentas en la mano para estudiarlo. Creo que sería cuestión de estudiar nada más. Claro, ustedes siempre traten de relacionarlo. Todo lo que sean derechos de cobro tienen que ir en créditos. Todo lo que sean bienes que yo utilizo para trabajar va dentro de bienes de uso. Todos los bienes que yo tenga, pero lo voy a destinar a la venta, va dentro de bienes de cambio. Todo lo que está relacionado con el dinero y el banco va en el rubro caja y bancos, ¿sí? Es como que también es un poquito de análisis y de decir, tengo mercadería y no lo voy a ubicar en otros créditos porque la mercadería no es un derecho de cobro. Pero si yo tengo un pagaré y es un documento a cobrar, es un crédito de cobro. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Sí, no podía activar el micrófono, perdón. Ahí en otros activos lo que yo les decía que pueden ir las marcas, las patentes, pero esos temas en sí, esas cuentas se ven el año que viene. Una franquicia. Ahí, estos son, en otros activos, son los activos intangibles. Nosotros hemos visto todo lo que es activo tangible, lo que yo puedo ver y puedo tocar. El año que viene vemos activos intangibles, que también pertenecen dentro del activo, pero son bienes que yo no los veo, no los puedo tocar, pero me dan un valor agregado a la empresa. Por ejemplo, yo quiero poner McDonald's acá en Tupungato. Siempre hago el caso de McDonald's porque creo que no hay ninguna persona que no conozca McDonald's, pero bueno, si justo en este grupo hay alguien que no conozca McDonald's, me lo dice para poder explicar. Bueno, esta empresa, si yo me traigo a McDonald's acá a Tupungato, yo ya sé que tengo clientes seguros, porque es muy difícil que no venga nadie a mi empresa. ¿Se entiende? O yo pongo, no sé, Adidas, ya todos conocen Adidas. Entonces voy a tener clientela seguro. Esta marca, ¿qué le hace a la empresa? Le genera un valor agregado y lo vamos a considerar como un activo que me va a dar una generación de ganancias solamente por tener la marca. Eso iría en otros activos, por ejemplo. Luego, si pasamos a lo que es pasivo, que eran todas las deudas y obligaciones, también lo vamos a dividir en pasivo corriente y pasivo no corriente. El pasivo corriente, recuerden que eran todas las deudas que yo tenga y que su vencimiento de obligación en cuanto a pagar es hasta un año posteriores al cierre de ejercicio. Si yo tengo deudas que puedo llegar a pagar dentro de 2, 3 años, las voy a considerar pasivo no corriente. Dentro de pasivo corriente, el rubro que tenemos son las cuentas por pagar o las cuentas por pagar comerciales, también puede salir en el plan de cuentas. ¿Quiénes van a estar acá adentro? Los proveedores, los acreedores, ¿sí? Los documentos a pagar. Después tenemos préstamos. Dentro de préstamos, ¿qué puede ir? Y en este caso, si hemos pedido un préstamo bancario, acá iría el préstamo bancario siempre y cuando el plazo sea hasta un año finalizado el ejercicio económico. Remuneraciones y cargas sociales, lo que le debamos a nuestros empleados, las cargas fiscales cuando nos dé, por ejemplo, un IVA a pagar, los anticipos de cliente cuando hay persona, un tercero que nos presta plata y lo tenemos que pagar. Otros pasivos, si no quieren agregar los acreedores dentro de por pagar, pueden ubicarlos en otros pasivos. Sí, dime. Profe, no entendí bien lo del tema de las remuneraciones y cargas sociales. Las remuneraciones y cargas sociales para la empresa es una pérdida, pero la remuneración y cargas sociales a pagar es una deuda. Por ejemplo, que a un empleado no le hemos pagado el sueldo. Entonces tenemos una deuda para con el empleado. Entonces lo vamos a considerar un pasivo nuestro. Bien, ya entendí. ¿Sí? Sí.
Luego, ¿qué hacemos? Igual que en el activo, buscamos un subtotal dentro de lo que es el pasivo y sumamos y tenemos el total del pasivo corriente. Luego vamos con el pasivo no corriente. Lo mismo, cuentas por pagar, pero estas cuentas por pagar son aquellas que superan el plazo que nosotros habíamos colocado como límite para no considerarlas pasivo corriente. Por ejemplo, que un proveedor me dé la posibilidad de pagarlo dentro de 2 años. ¿Sí? Cuentas, previsiones. Las previsiones no las hemos visto, también las vamos a ver el año que viene, así que ustedes no van a utilizar en su estado contable la cuenta previsiones. Vamos a calcular nuevamente un subtotal dentro del total del pasivo, que es el total del pasivo no corriente, y luego al sumar ambos pasivos, pasivo corriente y pasivo no corriente, nos va a dar el total de las deudas y obligaciones que tenga la empresa. Y por último, tenemos el patrimonio neto. Recuerden que el pasivo es un financiamiento ajeno, es decir, que son deudas que tenemos con terceros, ¿sí? Gracias a ellos pudimos tener los recursos que tenemos dentro del activo. Ahora viene el patrimonio neto, que es el financiamiento propio. ¿Por qué? Porque el patrimonio neto está compuesto por el capital, acá ustedes borren, porque acá dice según estado respectivo. ¿Qué estado respectivo? El estado de evolución del patrimonio neto, que ahí tenemos el capital y los resultados. Entonces, patrimonio neto, capital. Ahí alguien más se va a unir. Buenas tardes a quien no he saludado, es porque justo estoy con una explicación y no quiero terminar y no quiero cortarla. Después los vuelvo a saludar, ¿sí? No crean que soy una maleducada y no saludo. Y me hacen después todas las preguntas que ustedes quieran y si tengo que repetir algo, lo vuelvo a repetir. Bueno, entonces, dentro del patrimonio neto, capital y el resultado del ejercicio. ¿De dónde va a salir el resultado del ejercicio? Uno ya lo tienen en el cierre de las cuentas patrimoniales. ¿Se acuerdan la diferencia que buscaban entre el debe y el haber, que era el resultado del ejercicio? Es ese. Y otro camino para determinar el resultado del ejercicio es armar el estado de resultados. ¿Cómo lo voy a armar el estado de resultado? Con las cuentas de cierre de las cuentas de resultado. Entonces, todas esas cuentas de cierre tienen que estar en este informe. Acá, este informe me va a decir si la empresa ganó o perdió en el ejercicio económico. Si esta empresa obtuvo ganancias o si obtuvo pérdidas. ¿Cómo lo vamos a completar? Ventas. El total de las ventas que tenga la empresa, menos el costo de la mercadería vendida. Ahí les va a dar la ganancia bruta o pérdida bruta. ¿Por qué puede ser pérdida? Porque si el costo supera las ventas, va a tener una pérdida la empresa. En este caso, las ventas superan el costo. Luego, a esta ganancia bruta, en este ejemplo, hay que restarle los gastos de comercialización. Gasto de comercialización, todo lo que está relacionado con la compra-venta de los productos que ustedes van a destinarlo a la venta. ¿Sí? Por ejemplo, un descuento cedido. Al cederle un descuento a esta persona, ustedes tenían una pérdida. Entonces, esa pérdida tiene que ir dentro del gasto de comercialización. Gasto de administración, por ejemplo, la amortización del inmueble, porque justo ese inmueble, supongamos que está afectada la parte administrativa. Resultado de inversiones permanentes, no, porque estos se utilizan para las sociedades, entonces ustedes no lo van a tener. Otros ingresos y egresos, sí, porque ustedes pueden tener acá un sobrante de caja y ese sobrante de caja es un ingreso. O ustedes tal vez tengan alquileres ganados, ¿sí? Son ingresos, son resultados positivos que tenemos que agregar. Resultado financiero, acá irían todos los que son los intereses perdidos. Cuando nosotros hemos comprado y lo vamos a pagar dentro de un cierto plazo y nos cobran intereses, ¿sí? Los intereses perdidos irían aquí. Luego, de la ganancia bruta menos los gastos más los ingresos, ustedes van a tener un resultado del ejercicio. Porque resultado extraordinario no les voy a dar, que es el ejemplo que yo les decía, algo atípico que suceda, que se me incendiaba la fábrica. No se me va a incendiar todos los años la fábrica. Entonces, algo atípico que puede llegar a suceder. Si sucede, lo voy a desglosar en resultado extraordinario. Si no sucede nada, ahí se coloca 0. Ese resultado del ejercicio que ustedes van a tener en este estado es el que tienen que trasladar. Si ustedes observan, acá dice 17.043.
Ese resultado es el que ustedes van a tener que sumarle luego al capital para que les dé el total del patrimonio neto. En este ejemplo, si nos vamos al estado de evolución del patrimonio neto, me dice que tenía un capital de 23.000 y un resultado del ejercicio de 17.043, que la sumatoria del capital más el resultado les da un monto total de patrimonio neto de 40.043 y es el mismo valor que ustedes tienen en el patrimonio neto en el estado de situación patrimonial. ¿Lo ven? Ustedes pueden hacerlo por separado, colocar capital, el valor del capital, resultado del ejercicio, el valor del resultado del ejercicio y luego total patrimonio neto. Para saber si lo que ustedes están haciendo está bien, tienen que sumar el total del pasivo más el total del patrimonio neto y ese total tiene que coincidir con el total del activo. Si no les da, quiere decir que hay algo que está mal. ¿Dudas? ¿Todas? Chicos, Yo más o menos ¿más me o menos? quedan dudas con la parte que sigue de esto, que mostró Eh, recién, lo que sigue después de esta parte. Eso, Después de los estados contables, esto me queda en duda a mí. en este, el estado de resultados, Sí, bueno, ¿tenés a mano el cierre de las cuentas de resultados? eh, sí, acá los Bueno, tengo. bueno, decime qué cuentas tenés en el cierre de cuentas de resultados. ¿Cuál era el ejercicio anterior? Lo Viste que que estaba ahí nosotros, arriba. viste que nosotros hicimos balance y después del balance hicimos los dos asientos de cierre, Sí, que invertimos las cuentas, ¿te acordás? sí. Bueno, decime qué cuentas tenés en el cierre de las cuentas de resultado. No en el cierre de cuentas patrimoniales, de resultado. A ver, ahí lo busco. Bueno, busque Tengo un tranquilo. desastre. Menos mal que no lo vemos Acá. ahora. Sí, es un desastre. Acá lo tengo. Bueno, a ver qué dice. Compras ganadas. Esto vendría siendo ingresos. ¿Compras ganadas? Sí, ¿Seguro que dice así? sí. Este no es el último, este es el anterior. El del último todavía no lo termino de hacer. Sí, igual. Comisiones ganadas seguramente es, profe. ¿Cómo? Comisiones ganadas es en el balance de sumas y saldos, me parece. Ah, a ver, Alberto, fíjate, lee bien y corroboralo, porque si no vos mismo te vas a equivocar. ¿Es comisiones ganadas? Ah, sí, o que lo había resumido. Perdón. Ah, bien. Bueno, comisiones ganadas. Es un Sí, ingreso. Sí, entonces, sí. dentro del estado de resultado tendría que ir en otros ingresos. ¿Qué otra cuenta tenés? Ventas y cuentas sobrantes de caja en ingreso. Bien, entonces, sobrante de caja, tenemos que sumarla con las comisiones ganadas. Al sumarla, la vamos a ubicar acá. Donde dice acá 266, vos vas a tener que colocar el monto total que te den estas dos cuentas. ¿Qué otra cuenta tenés de ingreso? Y esas son las únicas que tengo en ingreso. Pero, ¿y ventas tenés que tener o no? Sí, ahí está, hay ventas. Bueno, Que son las ventas. de que después. Bueno, ventas tiene que ir acá arriba, donde dice ventas netas, ahí tiene que ir el valor de la venta. Ajá. ¿Sí? Ah, ujú. Ahí lo Sí. estoy viendo. Ah, entonces, Ahora, profe, entonces ventas no va en otros ingresos, en ingresos. no, porque nosotros tenemos que establecer primero la venta, el valor de la venta. Bien. Porque otros ingresos son ganancias que obtiene la empresa, por así decirlo, pero que no están relacionados a la actividad principal, que la actividad principal es la venta de X producto. Bien. Capaz sea por los pagarés o los cosas así. ¿Otros ingresos? Sí. Claro. Ujú. Por ejemplo, el sobrante termina siendo por un ajuste que hicimos que en algún lado nos faltaba plata, pero no sabemos de dónde viene. Si es porque nos habíamos equivocado en la venta o no. Y sí.
Después, en los egresos, vamos con las cuentas de egreso. ¿Cuál es el egreso que tenés primero? Descuentos cedidos. Descuentos cedidos tiene que ir dentro, por ejemplo, de gastos de comercialización, porque está relacionado a una, en este caso, a una venta que vos le estás haciendo un descuento. Entonces, es de la propia operatoria de compra-venta. ¿Qué más tenemos? Intereses perdidos. Intereses perdidos es financiero, es un resultado financiero. Porque como vos tenés que pagar, lo vas a pagar en cuotas, te estás financiando. Entonces, al financiarte, te está generando una pérdida. Ah. Y después sigue el costo de mercadería vendida. El costo de mercaderías vendidas lo tenemos debajo de la venta. Venta y abajo dice costo de mercaderías vendidas. Entonces ubicamos acá el costo de mercaderías vendidas entre paréntesis porque hay que restar. Siempre los egresos restan, los ingresos suman. Mm. Profe, intereses bancarios también. Intereses bancarios, un resultado financiero. Bien. Sí. ¿Y deudores incobrables? ¿En dónde se Eh, agregaría acá? en- y en comercialización, porque ese deudor incobrable viene siendo por el hecho de que vos le habías vendido y no te pagó. Ah. Mm, razón. En gastos de comercialización, digamos, se pondría deudores incobrables. Claro, claro. Bien. Y faltante de mercadería. También en gasto de comercialización, Bien. porque es la compra-venta de mercadería. Amortización incobrable. ¿Y amortización incobrable? Amortización no es incobrable, amortización inmueble puede ser. Inmueble. Amortización inmueble, eso. La Sí, amortización sí. inmueble la pueden ubicar en gasto de administración, porque quiere Mm. decir que el inmueble, supongamos que el área de administración está afectado del total del inmueble, supongamos, pero seguramente que también es la parte de comercialización, pero para no hacer un prorrateo, vamos a poner el todo dentro de gastos de administración. Ujú. Y eso sería todo lo que ahora estoy entendiendo mejor las cosas. Muy bien, Alberto, entonces. Hola, profe, ¿cómo anda? Hola, bien, ¿usted? Bien, recién llego a mi casa, así que Bueno, consulte sus dudas, aquí estoy. sí, yo tengo una duda sobre ¿cómo que se le dice? Los estados de resultados, Sí, justo en el cual Yo- estábamos. Bien, estado de resultado, ¿en qué parte? donde dice otros ingresos y egresos, ahí sería la suma de los ingresos y los egresos o se restan Entre entre ellos, ambos. entre ambos se tendrían que restar, pero ustedes no tienen otros egresos. Lo que ustedes tienen solamente son otros ingresos, que es, por ejemplo, el sobrante de mercadería. Y había otra cuenta que me nombraron, comisiones ganadas, creo que era la otra cuenta. Como no van a tener otros egresos, borren egresos y coloquen ingresos solitos, la sumatoria de los ingresos. Faltante de mercadería entonces no sería otro egreso. No, agréguenlo dentro de comercialización. Ah, bien, bien, bien. Eso era mi duda nomás, profe, gracias. De nada. Profe, disculpe, yo creo que quizás estábamos un poco medio perdidos con esto porque no sabíamos en dónde iba cada cuenta. Por más que teníamos el manual de cuentas, al no hacerlo y tan poquito tiempo, me parece que por eso estábamos medio. Yo también ahora estoy entendiendo. Ahora sí, ¿se entiende? Bueno, es decir que vino bien el día del celador. Al final, Espero espero que el lunes lo sepamos aplicar, nada más. es verdad. Profe, ¿y cuántas Bueno, clases vamos a tener? Porque con el profe de microeconomía nos iba a dar un práctico, un parcial práctico, digamos, entonces no. sí, pero él yo le dije que me tenía que ceder sus horas, era medio obligatorio, así que van a tener conmigo a partir de las 19 horas hasta las horas del profe Marcel.
Ah, bueno, listo entonces. ¿Alguna otra consulta con respecto al estado de resultado? Si hay algo que no se entendió del estado de situación patrimonial o alguien ingresó después que yo lo había explicado y hay alguna duda, me dicen, así retrocedo. Si hay otra duda con, no sé, con balance, ajustes, también pueden consultar. Recuerden que el parcial es todo práctico. Después el recuperatorio lo vamos a hacer teórico-práctico. Sí, profe, a mí el segundo ejercicio del balance no me dio, no sé, o sea, obviamente por acá no lo va a poder ver, pero Pero no lo, igual. lo tenés, ¿querés sacarle foto y lo compartís? Bueno, se lo mando por WhatsApp. O bueno, vos mándamelo por WhatsApp y yo lo comparto. Sí, o si no, vos lo podés compartir como vos quieras. Sí, es para que lo vea, porque yo lo estuve haciendo, estuve mirando las cuentas y digo, en algo me he equivocado, porque no sé por qué no me sale. O sea, la parte, bueno, de las sumas, los saldos, sí, y después ya la parte de los saldos ajustados, no. Así que hay algo que he pasado mal, por eso le decía que yo iba a hacer las planillas con color. Claro, que yo te decía que está bueno para que vos te guíes. Bueno, ahí se lo mando por WhatsApp entonces. Bueno, dale. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a estados contables. Siempre recuerden de colocar el nombre de la sociedad, nombrar el estado que van a presentar y cuándo finaliza el ejercicio económico, ¿sí? Y a partir de allí, sí, completamos todo lo que es la parte numérica. Para quien no sabía qué eran las notas, esto eran las notas. Recuerden que vamos a hacer un desglose, vamos a detallar cómo estaba compuesto cada uno de los rubros. Entonces, cada uno de los rubros va a tener una nota donde vamos a decir caja y banco tiene dinero en efectivo, que es caja, un cierto importe, moneda extranjera, un cierto importe, fondo fijo, un cierto importe. Al sumarlo, me da el total del rubro caja y bancos. ¿Sí? Profe, ¿Sí? eso que acaba de decir, ¿lo puede explicar un poquito más detallado? ¿Lo de notas? Sí, profe, yo las notas no las entiendo tampoco. Las notas. Vieron que nosotros tenemos el estado de situación patrimonial, por ejemplo. Caja y bancos es la nota 1. Acá justo en este libro no lo han ubicado. Es nota 1, porque después créditos por venta dice nota 2. Entonces, la nota, ahora voy a bajar, es un resumen en sí detallado de cómo está compuesto ese rubro. Por ejemplo, acá me dice que la nota 2, créditos por venta, está compuesto por créditos en cuenta corriente, 2.317. Créditos en cuenta corriente, pero en dólares, 4.950. Acá créditos documentados, que serían los documentos a cobrar por 5.700, deudores morosos y también había una previsión. La sumatoria de todo esto me dio 13.496. Ese valor es el que yo voy a trasladar ¿a dónde? Al estado de situación patrimonial en créditos por venta, 13.496. Eso es una nota, es el detalle de cuáles son las cuentas que intervienen en el rubro para que yo pueda decir cuál es el monto total de ese rubro que voy a presentar. Bienes de cambio, por ejemplo, nota 4. A mí me dice que bienes de cambio hay un monto total de 12.246, pero yo quiero saber cómo está compuesto 12.246. Entonces me voy a ir a la nota 4. Nota 4. Dice que los bienes de cambio están constituidos por mercaderías para la reventa, las que han sido evaluadas al valor de costo de adquisición. Entonces, todo es mercadería. No hay nada que sean de productos en proceso ni otra cuenta que también hayamos sumado. Solamente es todo mercadería. Si nos vamos al pasivo me dice que tengo cuentas por pagar y voy a hacer el detalle en la nota 6. Entonces me voy a la nota 6. El detalle de las cuentas por pagar dicen que está compuesto
proveedores, después dice letras aceptadas sobre el exterior en dólares, que eso nosotros no lo hemos visto. La sumatoria total es de 9.198. Entonces ese valor es el que yo voy a llevar al pasivo en cuentas por pagar. Y así sucesivamente. ¿Lo ven? Después, a ver si tenemos... Profe, ¿y Sí. cuándo vamos? ¿Y tenemos que hacer uno así con la mayoría de los ejercicios? ¿O solo en algunos en particular? No, yo se los Sí, voy a... puedes. Las notas yo no se las voy a hacer, solamente a mí me van a tener que armar estado de situación patrimonial, estado de resultado, y creo que esos dos nada más les dije, no, estado de evolución tampoco se los iba a tomar. Solamente los dos que les expliqué, estado de situación patrimonial y el estado de resultado, nada más. Ujú. Los dos primeros. Pero para Bueno. ver qué significa una nota. Sí, sí, no, es que me queda la duda para saber, porque nunca entramos en detalle en esa parte, así que ya tenés que explicar bastante con eso. Profe, y bueno, y moneda extranjera, eso sí, ¿no es cierto? Si entra moneda extranjera, Sí, eso sí. sí, moneda extranjera, fondo fijo, los últimos temas que vimos. Sí, 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 sí. ¿Sí? Ahí le mandé la foto de mi... Ahí me, ajá, ahí la vamos a descargar. Si no se ve bien, avísenme y le saco otra foto. Bueno, ustedes me dicen si se, porque las voy a compartir, así que ustedes me dicen si